Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 96, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo, 960. Althusser, un intelectual sin maestros, a la búsqueda de la filosofía de Marx. Otra experiencia de pensamiento que, aun siendo muy personal, ha sido influida por la atmósfera del estructuralismo es la de Althusser, la figura más grande del marxismo teórico contemporáneo. Louis Althusser nace en Mirmandreis, cerca de Argel, el 16 de octubre de 1918, de padres de origen campesino. Después de haber terminado la escuela básica en Argel, a causa del traslado de sus padres a Francia, sigue los estudios en Marsella y en Lyon. Desde 1936 hasta 1939 frecuenta las clases de preparación de la Escuela Normal Superior, ENS. Militante católico, en 1937 funda la sección de la Jeunesse Etudiante Chrétienne y en el Liceo du Parc de Marsella. Soldado durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940 fue hecho prisionero en Bretaña y deportado a un campo de concentración. De esta experiencia de su vida, que duró 5 años, no se sabe mucho. Allí, dirá de todos modos Althusser, encontré por primera vez a los comunistas. Alumno en la ENS, después de la guerra se diploma con una tesis sobre la noción de contenido en la filosofía de Hegel, 1948, desarrollada bajo la dirección de Gaston Bachelard. Siempre en el 48 fue agregué de filosofía y agregué repetitur en el ENS. En el mes de noviembre del mismo año se adhiere al Partido Comunista. Entre 1948 y 1949, Althusser responde con un largo artículo a la encuesta hecha por la revista progresista sobre el tema La Bonne Nouvelle de nuestros tiempos. En este escrito, nuestro autor afirma que la buena nueva no es anunciada a los hombres de nuestro tiempo a causa del rechazo por parte de la Iglesia de la ciencia marxista de la historia. Rechazo que está acompañado de una verdadera maldad burguesa de la propia Iglesia. Con la publicación alcanza una notoriedad internacional y su nombre se asocia al de estructuralismo, con el cual él, en los escritos posteriores, marca las distancias a través de una explícita autocrítica influida, entre otras cosas, por las objeciones por parte de los intelectuales del PSF. En 1975, ya conocidísimo, obtiene el doctorado con una defensa de su propia obra sostenida ante una comisión de la Universidad de Picardía sobre el tema ¿es fácil ser marxista en filosofía? Hacia finales de los años 70, al final de un gran debilitamiento de carácter depresivo, Althusser se ve obligado a interrumpir su actividad intelectual y a ingresar en una clínica. En 1980 vuelve a hablarse de él a causa del homicidio de su esposa Elena, que había sido su determinante colaboradora e inspiradora. Reconocido como incapaz de entender y querer, es trasladado al Hospital Psiquiátrico de Santa Ana. A continuación se instala en otros centros de cura y en un pequeño apartamento en París. Desde entonces, aún estando vivo, es como si estuviera muerto. A finales de los años 80 se ha vuelto a hablar de él luego de ciertas revelaciones de Jean Guiton, amigo y maestro del filósofo, que han suscitado otra vez el problema de sus relaciones con el catolicismo, con Elena y con el comunismo. Argumentos todos ellos sobre los cuales reinan aún interrogantes y polémicas. Althusser murió el 22 de octubre de 1990. Entre sus escritos, traducidos en aquel momento con títulos distintos de los originales, recordamos Montesquieu, La política y la historia, 1959, Para Marx, 1965, El Capital, 1965, Filosofía y filosofía, 1967, 1974,
Lenin y la filosofía, 1969. Respuesta a John Lewis, 1973. Elementos de autocrítica, 1974. Posiciones, 1976. Otros ensayos y artículos útiles para entender su pensamiento los mencionaremos en el transcurso de la exposición. Por ahora nos limitamos a mencionar Freud y Lacan, 1964, después en Positions. El punto de partida del itinerario intelectual de Althusser, como manifiesta el mismo en el prólogo a Pour Marx, es el convencimiento de la ausencia tenaz, profunda, de una cultura teórica real en la historia del movimiento obrero francés. En efecto, puntualiza el filósofo, excepto los utopistas Saint-Simon y Fourier, a los que Marx gusta de recordar, excepto Proudhon, que no era marxista, y Jaurès, que lo era poco, ¿dónde están nuestros teóricos? Alemania tuvo a Marx y a Engels, y al primer Kautsky. Polonia a Rosa Luxemburgo, Rusia a Plejánov y a Lenin, Italia a Labriola. Cuando nosotros teníamos a Sorel, que estaba en correspondencia de igual a igual con Engels, después a Gramsci. ¿Dónde están nuestros teóricos? Gesde, Lafargue. Situación empeorada en época estalinista por un dogmatismo humillante y filosóficamente nocivo. No hay salida para un filósofo. Si hablaba o escribía sobre filosofía, según las directrices del partido, estaba abocado a la exégesis y a pocas variaciones para uso interno sobre las célebres citaciones. Aquellos pocos filósofos que se tenían en cuenta entonces no tuvieron otra elección que la de entre el comentario y el silencio, entre una convicción iluminada o mezquina y el mutismo de la incomodidad. No es de extrañar que en estas circunstancias la imposibilidad práctica de la filosofía intentara iniciarse en la tesis de su imposibilidad teórica. Entonces conocimos, recuerda Althusser, la gran y sutil tentación del fin de la filosofía, de la que hablaban los textos enigmáticamente claros de la juventud y de la ruptura de Marx, con el resultado de asignar a aquella o una muerte pragmático-religiosa en la acción y en la política, o una muerte positivista en el saber empírico de las ciencias, o una muerte filosófica y crítica en la reflexión despierta y atenta de un pensamiento que intenta recuperar el concreto más allá de cualquier renaciente fantasma especulativo. Filosofar significa empezar de nuevo, por nuestra cuenta, la odisea crítica del joven Marx, atravesar la capa de ilusiones que nos esconde lo real y alcanzar la única tierra natal, la de la historia, para encontrar al fin el reposo de la realidad y de la ciencia, conciliadas bajo la perpetua vigilancia de la crítica. Hostil por naturaleza a toda capitulación intelectual, Althusser, más que en la muerte de la especulación, ha acabado por creer en el nacimiento de una auténtica filosofía marxista capaz de hacer salir a los hombres del siglo XX de su callejón sin salida teórico. Persuadido de que la filosofía representa un instrumento indispensable para la individuación de la especificidad de la doctrina marxista, él considera, en efecto, teóricamente y políticamente urgente desarrollar la filosofía marxista, si bien añadiendo que el trabajo a realizar resulta enorme y difícil, en cuanto en la teoría marxista, la filosofía está en retraso con respecto a la ciencia de la historia. En otros términos, la filosofía marxista, de la que Marx sentó las bases en el mismo momento que fundó su teoría de la historia, está en gran parte aún por construir, puesto que, como decía Lenin, de ella solo se han colocado las piedras angulares. En esta ambiciosa empresa de búsqueda de la genuina filosofía de Marx, Althusser se siente solo y sin maestros. En el campo de la filosofía marxista no tenemos verdaderos y auténticos maestros que conduzcan nuestros pasos. Politzer, que había podido ser uno de ellos, solo nos ha dejado los errores geniales de la crítica de los fundamentos de la psicología. Había muerto asesinado por los nazis. No tenemos maestros. No hablo de hombres de buena voluntad, ni de espíritus cultos, estudiosos, literatos, etc. Hablo de maestros, en el campo de la filosofía marxista, salidos de nuestra historia, accesibles, cercanos a nosotros. La tesis de Althusser, por lo que respecta a la falta de maestros, explícita textualmente, corresponde a la verdad histórica. En efecto, si bien en su pensamiento se pueden encontrar influencias y estímulos de pensadores como Bachelard, Coiré,
Caballés, Canguilhem, Lévi-Strauss, Foucault, etc., su reflexión del marxismo, globalmente considerada, se presenta como algo nuevo, que tiene poco que compartir con el marxismo tradicional o con el representado por ciertas líneas de la cultura francesa actual, comenzando por el marxismo existencialístico de Sartre, del cual Althusser se siente irremediablemente lejano. Aunque piense que después de Marx y Freud, Sartre es, paradójicamente, bien mirado, filosóficamente hablado, un ideólogo premarxista y prefreudiano. En lugar de ayudar a desarrollar los descubrimientos científicos de Marx y Freud, se encamina brillantemente por caminos que se desvían de la investigación marxista, más de cuanto la utilizan. El proyecto althuseriano de dar un poco de existencia y de consistencia teórica a la filosofía marxista, que se traduce en las preguntas: ¿qué pasa con la filosofía marxista? ¿Tiene teóricamente derecho a la existencia? Y si existe de derecho, ¿cómo definir su especificidad? En la práctica se encuentra insertado en un problema aparentemente histórico, pero en realidad teórico: el problema de la lectura y de la interpretación de las obras de Marx. El problema de la diferencia específica de la filosofía marxista tomó de esta manera una forma tal que había que preguntarse si existía o no en el desarrollo intelectual marxiano una ruptura epistemológica tal que indicara el surgir de una nueva concepción de la filosofía. El de ruptura epistemológica es un concepto que el filósofo francés saca de Bachelard y que define como una no continuidad cualitativa teórica e histórica, capaz de fijar la línea de demarcación entre una problemática científica nueva y una problemática ideológica vieja. En otros términos, la ruptura epistemológica representa un punto teórico de no retorno, que sancione el nacimiento de una ciencia inédita en virtud de un cambio de problemática que implica crisis y saltos, como lo demuestra el proceso de la formación de los tres continentes científicos, del saber humano, la matemática, la física y la historia. Aplicado al estudio de Marx, el concepto de ruptura epistemológica implica el doble problema de la existencia mayor o menor de tal ruptura y del punto preciso en que ocurre. Althusser está convencido de que en Marx existe una indiscutible ruptura epistemológica situada más allá donde Marx mismo la coloca, o sea, en la ideología alemana. Las tesis sobre Feuerbach serán más bien el límite último anterior a esta ruptura. La ruptura en cuestión subdivide el pensamiento de Marx en dos grandes periodos. Inciso A: el periodo aún ideológico anterior a la ruptura de 1945 y que comprende las llamadas obras juveniles de Marx, desde la tesis de Laurea a los manuscritos y a la Sagrada Familia. Inciso B: el periodo científico posterior a la ruptura de 1945. Este último está a su vez dividido en dos subperiodos: el momento de la maduración y el momento de la madurez de Marx. El primero comprende el largo periodo que Marx utilizó para encontrar, forjar y fijar una terminología y una sistemática de conceptos adecuados a su intento teórico revolucionario, y se expresa en sus obras posteriores a 1945 y anteriores a los primeros ensayos de redacción del Capital, hacia 1955-1957, o sea, en escritos como el Manifiesto, Miseria de la Filosofía, etc. El segundo designa las obras posteriores a 1857, o sea, a la época en que alcanza la madurez. En síntesis, la puesta al día althuseriana de las obras de Marx es la siguiente: 1840-1844, obras juveniles; 1845, obras de la ruptura; 1845-1857, obras de la maduración; 1857-1883, obras de la madurez. De esta esquematización del itinerario intelectual de Marx, basada en la existencia de una divisoria teórica representada por la ruptura en 1845, emerge en primer lugar como Marx, según Althusser, no ha sido nunca hegeliano. La tesis de moda del hegelismo del joven Marx, en general, es un mito. Lejos de acercarse, Marx nunca había acabado de alejarse de Hegel. Veremos en el próximo párrafo en qué sentido Marx, según Althusser,
resulta inequívocamente distante de Hegel. En segundo lugar, emerge de un modo evidente como el althuseriano retorno a Marx, y a la filosofía de Marx es retorno al Marx de la madurez y no al tan celebrado de las obras juveniles. Pareció indispensable someter a un examen crítico serio estos textos famosos, que habían sido abanderados y utilizados por todos, estos textos abiertamente filosóficos en los cuales había creído, más o menos espontáneamente, leer la filosofía de Marx en persona. En Freud y Lacan, el filósofo escribe: el retorno a Freud no es un retorno al nacimiento de Freud, sino un retorno a su madurez. La juventud de Freud, este conmovedor paso de la no aún ciencia a la ciencia, el periodo de sus relaciones con Charcot, Bernheim, Breuer, hasta los estudios sobre la histeria de 1859, pueden ciertamente interesarnos, pero a un nivel del todo distinto. El nivel, esto es, de un ejemplo de arqueología de una ciencia, o como índice negativo de no madurez para volver, pues, precisamente a la madurez y a su llegada. La juventud de una ciencia es su edad madura. Antes, ella es vieja. Aquí está el sentido profundo del retorno a Freud proclamado por Lacan. Debemos volver a Freud para volver a la madurez de la teoría freudiana, no a su infancia, sino a su edad madura, que es su verdadera juventud. A nuestro parecer, este pasaje resulta decisivo, puesto que sustituyendo Freud con Marx, Lacan con Althusser, psicoanálisis con marxismo, se obtiene la peculiar manera althuseriana de entender el retorno a Marx y concebir las relaciones entre el joven Marx y el Marx de la madurez. En contra de aquellos que parecen opinar que Marx ha nacido marxista, nuestro autor declara en efecto que se necesita tener coraje y agudeza para admitir, al lado de un Marx marxista, obras de la madurez, a un Marx aún no marxista, obras juveniles, y a un Marx en el momento de volverse marxista, obras de la ruptura y de la maduración, teniendo presente además que también en el Marx de la madurez quedan elementos no científicos o residuos lingüísticos de pensamientos juveniles. Por ejemplo, la ideología alemana nos muestra un pensamiento en completa ruptura con el propio pasado, un pensamiento que somete a una despiadada masacre crítica todas sus viejas presuposiciones teóricas, en primer lugar Hegel y Feuerbach, y todas sus formas de una filosofía del conocimiento y de una filosofía antropológica. Sin embargo, este nuevo pensamiento, decidido y puntual en el proceso al error ideológico, no llega a autodefinirse sin dificultades y sin equívocos. No se rompe de pronto un pasado teórico. Se necesitan en cualquier caso palabras y conceptos para romper con otras palabras y otros conceptos. Y a menudo son las viejas palabras las que están investidas en el protocolo de la ruptura durante todo el tiempo que dura la búsqueda de las nuevas. La ideología alemana nos ofrece así el espectáculo de conceptos de reserva reafirmados que están aún en el lugar de conceptos nuevos, aún en instrucción. Y como es normal, al juzgar estos viejos conceptos por el aspecto exterior y tomarlos literalmente, nos podemos perder fácilmente. Para evitar estas pérdidas interpretativas, hay que saber escoger la problemática específica y la estructura sistemática típica de Marx, o sea, el centro de gravedad teórico y metodológico de su discurso maduro, para después valorar, sobre esta base, los diversos momentos de su íter de pensamiento, con las correspondientes fracturas y los inevitables retrasos y retrocesos. Desde este punto de vista, resulta particularmente útil aquel tipo de lectura que nuestro autor, con terminología freudiana, define como sintomal, rastreando su presencia en el propio Marx, que lo aplicaría a los economistas clásicos. Según Althusser, leer de un modo sistemático una obra significa leer entre las líneas del discurso superficial el discurso profundo que está escondido, o sea, estar capacitado para explicar lo implícito de un determinado autor, haciendo hincapié en aquellos síntomas, como por ejemplo los silencios y los olvidos. En ciertos momentos, en ciertos puntos sintomáticos, estos silencios se manifiestan directamente en el discurso, obligándolo a espacios vacíos involuntarios mentalizados por la eficacia demostrativa del discurso. Verdaderos lapsus teóricos. Una palabra queda suspendida en el aire cuando es necesaria para el pensamiento. Un juicio que, con una falsa evidencia, limita irremediablemente el espacio mismo que parecía abrirse ante la razón.
Una simple lectura literal toma en los argumentos solo la continuidad del texto. Se necesita una lectura sintomal para que sean perceptibles estas lagunas y para identificar, más allá de las palabras pronunciadas, el discurso de silencio que se manifiesta en el discurso verbal creando en él espacios vacíos. Todo este trabajo crítico, puntualiza nuestro autor, resulta imprescindible, no solo por razones históricas, o sea, para poder leer a Marx con una lectura que no sea inmediata, tomada sea en las falsas evidencias de los conceptos ideológicos de la juventud, sea en las falsas evidencias, quizás aún más peligrosas, de los conceptos aparentemente familiares de las obras de la ruptura, sino también por razones teóricas, o sea, pertenecientes a la filosofía. En efecto, continúa Althusser, la teoría que permite ver claro a Marx, distinguir la ciencia de la ideología y pensar históricamente su diferencia, no es más que la filosofía marxista misma.